venga con alguna problemática que salga de su control dentro de su vida a nivel psicológico y no a nivel físico. Entonces la idea es que como tal sepamos cómo actuar, cuáles son los principios. Los primeros auxilios psicológicos los puede dar cualquier persona que esté capacitada, no necesariamente necesitan ser psicólogos, la mayoría son psicólogos, pero no lo saben. Pero al final de cuentas también se pueden impartir dentro de, ¿no? El hecho también es de que cambio lo pueda haber. Ya cuando manejemos la parte de crisis, que ya es un proceso más complejo, es algo que solamente puede dar un psicólogo como tal, pero la idea es que tengamos ese primer contacto aquí con la persona que requiera esa ayuda necesaria en el momento. Entonces, la parte de qué implica los primeros auxilios psicológicos, ahí dice que implica ayudar a una persona a atenuar sus conflictos emocionales causados por la violencia de situaciones traumáticas mediante la aplicación de técnicas simples o basadas en teorías psicológicas, ¿no? Que era parte, ¿no? De lo que mencionábamos. Vamos a manejar cosas totalmente simples, no complejas, no vamos a aplicar técnicas de meditación, no vamos a... Se maneja un poco una técnica que se maneja en la terapia, que es solución de problemas, pero se maneja de una forma un tanto distinta, ¿no? No se utiliza con los rubros y con la forma en que se utiliza dentro de una terapia. Dentro del objetivo de los primeros auxilios psicológicos, menciona que es apoyar a las personas afectadas por una emergencia o un desastre y ayudarles a controlar lo que están sintiendo en ese momento. Dentro de las problemáticas que nos vamos a enfrentar, aquí pueden ocurrir de muchas, ¿no? Tal vez puede ocurrir un temblor, puede ocurrir una persona que aquí haya tenido un choque y comience a tener una crisis, ¿no? O que infinidad de cosas, ¿no? Que hayan golpeado a un familiar, puede entrar en crisis por cualquier cosa, mientras dentro de esta perspectiva en la que estemos la persona no tenga alguna afectación física, ¿no? No vamos a tener una persona que recibió un accidente, pues tiene su pie todo ahí dobladito, no, en ese asunto no nos vamos a meter. Vamos a brindar una orientación a la persona, por ejemplo, cuando ocurrió lo de la gasolina, no me acuerdo si se acuerdan de que explotó y que la gente estaba ahí, que la gente corría en llamas, no sé si sepan de qué momento habla. Las personas que estaban alrededor estaban presenciando la circunstancia y pueden haber entrado en un periodo de crisis, ¿no? En donde tal vez, obviamente no había psicólogos ahí, pero un psicólogo al estar en ese lugar podría haber brindado una atención a las personas que estaban fuera, no las personas que estaban viviendo el momento, no las personas que se estaban quemando, pero sí las personas que estaban fuera y que tal vez tenían un familiar ahí y que el familiar estaba dentro de esas personas que están fuera o que no están recibiendo una consecuencia física, pero sí la están sintiendo a nivel psicológico, a nivel cognitivo, esa consecuencia. Nosotros vamos a tratar totalmente con ellas. Por eso se maneja en una situación de emergencia, desastre, para que veamos, ¿no? Ok, dentro de esta parte vamos a manejar 5 puntos, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos los vamos a manejar solo una vez con la persona dentro después del suceso. Usualmente nosotros tenemos actuamos dentro de las primeras 6 horas más o menos, desde el momento en que ocurre hasta las 6 horas. Y la intervención en crisis directamente ocurre después de esas 6 horas en el futuro. ¿No? Esa es la diferencia que llega a ocurrir entre intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Menciona que de estos pasos se utiliza el realizar el contacto, analizar las dimensiones del problema, sondear posibles soluciones, asistir en la ejecución de pasos
y seguimiento para verificar el progreso de la persona. Durante el momento en que la persona llega con nosotros, vamos a hacer estos 5 pasos con esa persona, totalmente. Realizar el contacto, vamos a irlos analizando poco a poco estas 5 partes, pero eso es muy muy importante que dentro de este ámbito nosotros con la persona tengamos un control emocional, ¿no? Tal vez nosotros, que aquí la mayoría son psicólogos, pero cuando una persona no es, o incluso los psicólogos, pensándolo bien, no siempre tenemos ese control emocional, no siempre, tal vez llega una persona totalmente histérica, eufórica de un suceso que ocurrió y nos contagiamos, ¿no? Si la persona viene llorando, tú como persona también vas a terminar llorando. Si la persona viene enojada, tú también te vas a enojar. La idea es que tú no te contagies. Nosotros debemos de tener total control de nuestras emociones dentro de estas partes. Durante todo este proceso debemos de tener control y saber tener un conocimiento de nuestras posibilidades en el momento. Las metas dentro de es que nosotros es controlar las emociones de las personas, reducir el peligro que tienen y crear un enlace con un recurso de ayuda, ¿no? Nosotros al ser psicólogos, si la persona no tiene una situación física, solamente puramente psicológica, pues nosotros terminamos siendo ese enlace, ¿no? Pero cuando en esta parte, ¿no? De que cante tú, en estas partes, al no tener esa preparación psicológica, bueno, dentro de la psicología, ustedes deben de buscar al final enlazar con alguien que esté capacitado en este aspecto, pero si no hay nadie en el momento, tú tienes que realizar estos 5 pasos que mencionamos, pero dentro debes de controlar las emociones de las personas y reducir el peligro, ¿no? Por ejemplo, no solo lo puedes aplicar aquí, sino en un lugar, cuando ejemplificaba, ¿no? El temblor, y la persona está histérica y tú sabes que este edificio está muy lastimado y se va a caer, tú debes de buscar reducir el peligro de la persona para que no sufra consecuencias mayores dentro de su problema. Y pues las etapas de respuesta, ¿no? Para entender más o menos cómo se va manejando esta onda de cómo la persona tiene un problema, en primera instancia es el evento, ¿no? Que es el momento que ocurre, ya sea lo que manejamos, un temblor, un choque, la ruptura amorosa, ¿no? Si es que la persona termina en una crisis porque terminó, porque se murió un familiar, por cualquier cosa que lo haya hecho entrar en un periodo de crisis. Ese es el evento que vamos a tener que detectar, ¿no? Dentro del shock es totalmente su reacción. Este tipo de situaciones pueden terminar siendo traumáticas, ¿no? Que era lo que mencionaba, ¿no? De lo que decía de la gasolina y de que las personas iban corriendo y llenas de llamas. Pues obviamente para las personas que estaban atrás, afuera, era algo traumático, era impactante ese tipo de situación. La emergencia psicológica es donde nosotros actuamos en dar un primer auxilio psicológico. La persona tiende a a tener esa desestabilización emocional y no tiene, una de las características también es que no tiene capacidad de actuar por sí misma, ¿no? Ahí está mal porque puse 6 horas después y es 6 horas durante, ¿no? Es el durante más bien. Ya después es lo que mencionaba de crisis. Ignoren esa frase. Es donde la persona no puede tomar decisiones, tiene una desestabilización emocional, tiende a ser demasiado fuerte, o incluso la persona no puede estar expresando tanto de su emoción, sino reprimirse, retraerse, estar totalmente en un lugar y no saber qué hacer, no poderse mover, ¿no? Tal vez no necesite estar gritando o llorando, simplemente está en ese periodo de shock en donde no va a hacer nada. La crisis tiende a tener efectos hasta después de 6 meses, y aquí es donde entramos en lugares más complejos, ¿no? Como el trastorno por estrés
nosotros no actuamos de forma correcta o alguien logra actuar con una persona que está sufriendo una crisis en el periodo de emergencia psicológica, vienen las consecuencias que son a largo plazo para la persona. Tienden a, que es algo que ya conocemos, tienden a tener miedos irracionales, tienden a tener secuelas de tristeza, de ansiedad, pueden tener varias respuestas conductuales las personas, conductuales, cognitivas y fisiológicas, que van a ser en contra de su estabilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocer totalmente que una persona vivió este proceso de forma adecuada? Pues que no tenga esas respuestas negativas conductuales, cognitivas, fisiológicas, ¿no? Ya sea como las emociones, que siga viviendo su vida como la vive, que no deje de hacer cosas, que no tenga pensamientos negativos, suicidas, no tenga cualquier tipo de pensamiento que veamos que es un problema, ¿no? Que es algo que tiende a ocurrir dentro de las personas que tienen traumas, ¿no? Catastrofizan un poco demasiado, bueno, no un poco, catastrofizan todo y tienden a irse por el lado de incluso de quererse matar, de querer matar a la propia familia. Entonces es cuando nosotros debemos, bueno, el psicólogo debe de actuar en una ayuda psicológica, o si ya es mayor, buscar otro tipo de alternativas en donde la persona pueda mantener la calma. Los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos es observar, escuchar, conectar y proteger. Es lo que tenemos que hacer dentro de este proceso. Tenemos que observar a la persona. Dentro de estas características que también vamos a ver un poquito más adelante, es que tenemos que observarla totalmente, hacer como que un escaneo así de rápido, si la persona también tiene lesiones físicas, ¿no? No podemos tratar con una persona sin antes analizarla con la vista. La tenemos que escuchar totalmente cuál fue el problema, cómo se siente dentro de, ¿no? Dentro de los primeros auxilios psicológicos también debemos buscar tener empatía. No puedes demeritar ciertos problemas que las personas tienen, no porque X persona tiene un problema con respecto a que terminó con su pareja, una crisis más bien porque terminó con su pareja, porque se le murió el perro. Si ese tipo de situaciones son demasiado fuertes para esa persona y la hacen entrar dentro de una crisis, no podemos demeritarlo, ¿no? Ya, aunque nos vayamos ahora del otro lado, cosas muy extremas, como lo mencionábamos, un temblor, una explosión, un asalto, cualquier cosa que te puede hacer entrar dentro de una crisis. Debes de conectar con la persona en el sentido de que debes de escucharla y empatizar y sentir, no sentir lo mismo que ella, porque si no nos pondríamos mal, sino en el hecho de que la podamos entender completamente, ¿no? Dentro de los ámbitos que también vamos a manejar como conectar va a ser el hecho de tener contacto visual y contacto verbal. Y el proteger, que era lo que decíamos, debemos de buscar que la persona esté en un lugar donde se sienta segura y ya no existe ese peligro, ¿no? Si alguien viene, por ejemplo, una persona y nos dice, pues, me peleé con mi novio y me viene persiguiendo. Entonces, pues muy probablemente nosotros debemos de resguardar a la persona para que esté tranquila, ¿no? Sienta que esté en un lugar donde va a tener esa seguridad de que nada le va a pasar y ya no esté en riesgo al final. Parte de los componentes de los primeros auxilios psicológicos, que era lo que manejábamos, el contacto psicológico, es escuchar con empatía y hacer preguntas para entender a las personas y comprender la situación. Cuando una persona está teniendo una emergencia, a veces, por ejemplo, tengo a mi hermano, que él, que si él se enferma, tiene una situación en su trabajo, que lo ha tenido por la presión, le llama a su médico y le comienza a preguntar cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde estás, qué día es. Y muchas personas no les agradan tanto estas preguntas, porque dicen, yo me estoy sintiendo mal y tú me estás preguntando otras cosas, ¿no?
Tienen un fin, ese tipo de preguntas. El fin es que conozcan dónde están, el saber qué tan adentrados al momento actual y la realidad están, si no están perdidos, ¿no?, dentro de su crisis. Debemos de escuchar, mostrar el interés, emplear frases de conexión, validar conocimientos, responder de manera tranquila y controlada, y se debe tener comunicación verbal y no verbal. Las frases de conexión se refiere al hecho de que tú puedas decirle a la persona que la entiendes, que comprendes su problema, y no solamente notar o hacerte parecer que eres una persona que es indiferente a la situación por la cual está pasando la persona y que estás con ella, hacer que la persona se sienta totalmente acompañada dentro de este contacto psicológico. Maneja la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Es ese hecho que nosotros estamos hablando, tú me escuchas y yo te escucho, te dejo totalmente hablar y yo voy dando esa retroalimentación donde te hago notar que te estás escuchando. Donde entra la comunicación no verbal es totalmente la vista, ¿no? No puedes estar hablando con una persona, estás dándole los primeros auxilios psicológicos y tú volteado, ¿no? Como que andas en otro lado, ¿no? Siempre tienes que tener totalmente tu atención en la persona. Y dentro de este proceso vas a hacer eso, vas a estar viendo que si tiene algún problema físico, si viene lesionado, cualquier cosa, ¿no?, dentro de esta parte. Nosotros debemos de examinar los componentes del problema. Menciona que el pasado inmediato, que es el suceso que conduce al estrés, al momento de crisis. El presente, quién, qué, cuándo, y cómo y dónde. Se analiza el estado físico y cognitivo y futuro, se indagan dificultades futuras, totalmente, ¿no? ¿Qué es este proceso que vamos viendo? Detectas cuál es el problema que trae la persona, hace las preguntas que manejábamos, qué pasó, quién, cómo, cuándo y dónde, para tener totalmente la información de cuál y por qué se generó la crisis de la persona. Y durante todo ese proceso estás haciendo todo, realmente son procesos que haces casi al mismo tiempo. Estás preguntando, pero también le estás observando, también estás teniendo ese contacto, también estás generando empatía y dejas que la persona pueda dirigir su emoción hacia ti de alguna manera, tú que la puedes controlar, ¿no?, al final de cuentas. Y se indaga en el futuro las dificultades que se va a tener la persona, ¿no? Que eran las preguntas que manejábamos, como el cómo te llamas, qué día es. Si la persona no sabe ni siquiera quién es, dónde está, cuándo es, en qué fecha es en la que está, pues tú no le puedes decir, pues bueno, vete, porque no sabes qué le va a pasar. No está tan perdida en su problema, y tú no la puedes dejar ir simplemente dentro de. Es que como estás escribiendo me iba a cambiar. Es que te escribí, No, sí, verdad. Sí, para no cambiar. Ya estoy. Las soluciones posibles, ¿no? Aquí es donde mencionaba que sí se mete un poquito dentro de una de las técnicas de cognitivo-conductual, que es la solución de problemas. Lo modifica un poco o totalmente adaptado a este tipo de situación. No se maneja de la forma como se maneja dentro de una terapia. Pero dentro de los pasos es identificar las soluciones que necesitan para... ¿Qué dicen? Se identifican soluciones para necesidades detectadas. Perdón. Es que como... Suena redundante, ¿no? ¿Qué fue lo que puse? ¿Cómo? Sí, suena medio... Ok. Nosotros debemos de buscar las soluciones para lo que necesita la persona. Por ejemplo, si dentro de este análisis que nosotros vamos teniendo vemos que la persona trae una lesión en la pierna, pues obviamente dentro de este lugar, si es que si es que está Cande, si es que está Adri, ¿no? En el sentido es donde nosotros debemos de comenzar a ver dónde enfocamos esa solución. Ok, ya sé que la solución va a ser enfocada un tanto hacia Cande, va a ser enfocada un tanto hacia Adri,
Si la persona tiene una crisis, ¿no? Incluso porque se está sintiendo de alguna manera mal por la presión, por el azúcar, por cualquier cosa, ok, está la doctora Corey, ¿no? Entonces nosotros debemos de comenzar a pensar desde esta parte algunas soluciones. Dentro de esta parte se busca que la persona actúe por sí sola, ¿no? La idea es que la persona pueda actuar por sí sola, que se pueda mover, que nosotros no tengamos que dirigirla, nosotros no tengamos que moverla todo el tiempo y pensar por ella incluso. La idea es esta, aunque no siempre se va a poder. Nosotros vamos a tener que ir moviendo dentro de estos primeros auxilios psicológicos a la persona con una persona que realmente le pueda brindar la ayuda que en el momento necesita. Se pregunta a la persona qué se intentó, ¿no? Dentro poníamos un ejemplo, ¿no? La persona, viene una persona que tuvo un problema con su pareja, se estaban violentando en la calle, está en crisis y llegó hasta aquí, ¿no? ¿Qué intentaste? Tal vez nos va a responder, pues me quise ir con una patrulla, pero no encontré, me acerqué con los de seguridad, pero pues no me hicieron caso, ¿no? Y hasta que di aquí, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar preguntando cuáles son las alternativas que ella ya buscó, que la persona ya buscó, para eliminarlas, ¿no? Tal vez dentro de eso. Cuando lleguen aquí, pues tal vez la persona, pues diga, viene con una pierna rota y diga, pues pasé con el doctor, pero estaba cerrado, ¿no? Pues caí aquí, ¿no? Y aquí va a poderse brindar esa ayuda, ¿no? Aquí es cuando entramos en proponer nuevas alternativas. Nosotros vamos a dar alternativas dentro de los ámbitos que maneja tu espacio, ¿no? Con la doctora Core, con Cande, con Adri, como cuando Exxon se sintió mal, ¿no? De que llegó, creo que me dijiste que Marco, llegó Lili, ¿no? Y se hizo esa dinámica, ¿no? Al final de cuentas, en donde nosotros vamos a proponer, y no solo proponer, sino tenemos esas alternativas que la persona va a necesitar en el momento. Se ayuda a generar nuevas alternativas. Dentro de esta parte entra junto con el de proponer, se busca que la persona pueda generar algunas alternativas, ¿no? Incluso cuando nosotros estemos fuera con una persona que está teniendo una crisis, pues la idea es que nosotros le ayudemos a pensar en nuevas alternativas, si llama a sus familiares, si ya tiene algunos números con los cuales se pueda recibir alguna ayuda. Cuando nosotros vamos generando este tipo de soluciones que vamos viendo, vamos a buscar pros y contras, ¿no? ¿Qué tan eficiente es esta parte de la solución que estamos brindando? Y si tiene una finalidad totalmente objetiva con lo que queremos llegar. Y no solamente estamos dando una solución por dar una solución. Entonces vamos a disminuir todas las posibilidades que dimos, porque dentro de hecho de la técnica de solución de problemas, la idea es también hacer una lluvia de ideas, de soluciones, donde vamos teniendo varias y vamos eligiendo cuáles son las más óptimas, y aquí es la parte donde vemos cuáles son las que más sirven y cuáles son las que menos sirven, cuáles son las que más tienen una objetividad, más tienen una solución adecuada, cuáles son las más viables con tu situación en el momento, ¿no? Por ejemplo, una persona necesita consumir algún alimento, algún dulce por alguna situación que va teniendo, pues es algo que, por ejemplo, no puede decir, pues con Víctor. Pues no, la idea sería buscar alguna alternativa, como preguntarle a Lili y que ella también pueda brindar esta ayuda, ¿no? Buscar esas alternativas y ver con quién funciona y con quién no. Lo pongo en el hecho de que tal vez uno puede ser ese pro o nos podemos ser ese contra en esta situación o en esta institución. Resumimos las alternativas y se examinan los obstáculos en el plan, ¿no? Que es todo este proceso que vamos teniendo hasta llegar al fin y llegar a la solución que es la más adecuada y objetiva para la persona, ¿no? ¿Me regresan? No. Ajá. Dice, ayudar a
parte es lo que mencionábamos. Tú no te puedes involucrar totalmente con las emociones de las personas. Tú vas a ser alguien que le va a dirigir si es que ya no se puede dirigir. Y vas a facilitarle ese procedimiento dentro de ese hecho. Es algo como lo que hacemos, que era lo que hace ratito hablábamos. Tú vas a facilitarle el movimiento a la persona dentro de la institución y vas a dirigirla dentro de la institución, ¿no? Porque al final de cuentas era algo como... Pues no, bueno, no se relaciona tanto, pero nosotros debemos de tener totalmente esa estabilidad y saber y poderle brindar ideas a la persona y dirigirla dentro de su actuar, ¿no? Si estás fuera de la institución, pues tú vas a actuar de forma, con tener una actitud facilitadora y actitud directiva cuando muy probablemente tú la dirijas hacia tu espacio donde sabes que le van a poder brindar esa ayuda, ¿no? Si es que ocurre por fuera. O si cuando la persona está dentro de, ¿no? Va llegando y tú vas a tener esas actitudes cuando tú la dirijas hasta llegar con Cande, cuando la dirijas hasta llegar con Lili, con Adrio, con la doctora Corey, con Marco, con cualquier persona que esté capacitada en el momento para actuar en la necesidad que la persona tiene en el momento. Y el seguimiento. No, dentro de los procesos está el seguimiento. Nosotros debemos darle un seguimiento. Lo ideal es que se le dé un seguimiento a la persona cuando se le dan los primeros auxilios psicológicos. No porque ya terminé, ya veo que la persona está más tranquila, ya recibió la atención que necesita recibir. No porque ya haya terminado ese proceso, termina nuestra responsabilidad con ella. Lo ideal es generar un lazo en cuestión de contacto, ya sea pedirle su número o ya sea agendar una cita con la persona para que la persona pueda brindarle la información de cómo ha seguido, si no ha tenido secuelas, como lo manejábamos con el estrés postraumático, ver que su vida sigue estando, se siente mejor, ¿no? Ya no se siente tan involucrada con el suceso que le generó la crisis. La idea es darle ese seguimiento a la persona para que pueda asegurarnos que está bien. ¿Qué dice? Ay, sí. Dentro de los requerimientos de las personas que dan los primeros auxilios psicológicos, es que esa es la parte chida, ¿no? Porque está chido, ¿no? La parte de que nosotros vamos a ayudar a la persona, pero qué tan preparados estamos para dar ese tipo de ayuda, ¿no? No solo en cuestión de conocimientos, sino en habilidades, ¿no? Que era algo que manejaba. Si yo mismo sé que cuando vea a una persona en una crisis me voy a contagiar y me voy a poner mal, nosotros debemos de tener un control emocional, debemos de saber hasta cierto punto, que era lo que se manejaba, ¿no? No ser psicólogo, pero sí tener bases, ¿no? Dentro de qué es lo que va a necesitar una ayuda de una persona, cómo se lleva este proceso. Y dentro de esta parte se dan las recomendaciones de que nosotros debemos de buscar. Para la persona que da los primeros auxilios psicológicos se le recomienda utilizar técnicas de relajación, saber técnicas de relajación, no solo para sí mismo, no solo para la persona, sino para sí mismo, totalmente. Nosotros tenemos que tener esa facilidad para podernos controlar, y qué es lo que al final de cuentas se utiliza dentro de las técnicas de terapia. Las técnicas de relajación no solo es aprenderte a relajar por un momento X, sino que tú aprendiéndote a relajar puedas relajarte en cualquier circunstancia de tu vida, ¿no? En la cual enfrentes un estrés, un enojo, una problemática que te genera un malestar, tú puedas relajarte y saber actuar. Entonces, si tú desde ese punto no sabes relajarte, no sabes estar tranquilo, pues tampoco vas a saber solucionar problemas, tampoco vas a poder saber dar una dirección a cada una persona, saber en qué momento ir, porque tú también vas a estar perdido dentro de esa dinámica del qué hago. Si la persona viene con un qué hago, me lo contagia y yo también estoy espantado, estoy como, ¿qué hacemos? ¿No? Ya no es solo qué haces, sino qué hacemos, ¿no? Dentro de esa parte,
La idea es que tú sepas totalmente tener una estabilidad emocional y también reconocer que vivir este tipo de situaciones nos dejan una carga emocional también a nosotros, ¿no? Dentro de, sientes que te cansas, sientes que es como que pesado. Y la idea de las técnicas de relajación de igual manera es que tú puedas liberarte de ese tipo de tensiones para que tú puedas estar más tranquilo. Dentro de los primeros auxilios psicológicos enfocados, ¿no? Dentro de aquí, es que nosotros, pues al final de cuentas, tengamos ese contacto con la persona, reconocer cuál es su problemática y saber a quién se lo tenemos que dirigir totalmente y ver, porque muy probable, era lo que decía, ¿no? Si muy probablemente la persona tiene una crisis psicológica, pero porque tiene una lesión también física, pues no podemos calmar a la persona nada más. Trae todo un show, ¿no? Dentro de sus emociones, si trae la presión alta, si trae el azúcar, movida, cualquier tipo de deficiencia que la persona va teniendo en el momento, tenemos que aprenderla a reconocer y saber a quién se lo vamos a dirigir, ya sea Lili, ya sea Marco, Core, Kane, Ale, y saber cómo vamos a actuar, ¿no? Dentro de los primeros auxilios psicológicos se te dice que no debes de tratar de ser como Superman, un poquito, ¿no? Saber, querer pensar que le vas a ayudar a todas las personas y que eres la única fuente de ayuda, sino tú tienes que saber dirigir. Por eso no tienes que tener necesariamente conocimientos psicológicos, simplemente vas a redireccionar a la persona con alguien pertinente, con alguien que realmente le pueda brindar esa ayuda y calmarla, ¿no? Y se le da totalmente ese sentimiento para que la persona pueda estar tranquila. Entonces, no sé si tengan alguna duda.